Las siguientes historias fueron extraídas de diferentes blogs del Internet, relatos de diferentes partes del mundo, y cada uno de sus protagonistas juran que estas historias son reales. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan José y vivo en Salta, Argentina. No soy mucho de contar esta historia, pero sentía que debía compartirla con alguien, con ustedes. Lo que voy a contarles es una historia que me ocurrió a mí. Yo soy nacido en un lugar de Salta que se llama Huaray. Está bien al norte de mi provincia, casi al límite con Bolivia. Es un lugar muy inhóspito y muy difícil para vivir. Aún hoy tiene mucho monte. En aquella oportunidad habíamos arreglado con un amigo ir a pescar a un río que se llama Itiyuro, un lugar al que nosotros conocíamos muy bien, ya que nos habíamos criado ahí. Fuimos a la tarde cerca de la oración. En ese tiempo no teníamos cañas de pescar, así que poníamos la tanza con los anzuelos, con la carnada y lo atábamos a un palo que luego clavábamos en la tierra y lo dejábamos ahí. Nosotros lo teníamos que revisar de vez en cuando. Atamos los caballos a un árbol y salimos a caminar un poco al monte para ver si podíamos cazar algo. Habría pasado 1 hora y media, más o menos, y volvimos para revisar las cañas. Después de hacer eso, decidimos volver al campo para ver si esta vez sí podíamos cazar algo, unas vizcachas o lo que fuera. Nos fuimos de nuevo. Caminamos por el costado del río hasta llegar a un lugar donde el río hace una curva. Por ahí entramos al monte y ya era de noche. Yo iba iluminando el camino con una linterna. Después de una pequeña lomada de tierra, nos dimos con un pozo muy grande, pero de poca profundidad, donde vimos que se movía algo. Yo inmediatamente alumbré con la luz de mi linterna, alumbré hacia ese lugar y vimos 3 personas que después nos dimos cuenta que eran mujeres, porque tenían el pelo largo, estaban casi desnudas, tenían como una túnica con la que se tapaban. Vimos en el medio de estas mujeres velas encendidas y de inmediato nos dimos cuenta que eran curanderas o brujas. Nos llegamos a darnos vuelta que pudimos escuchar una risa muy aguda que nos hizo doler los oídos, era muy fuerte. Nos apuramos para llegar hasta la orilla del río y en ese tramo, que no era más de 100 metros, nos pasó de todo. Fue una experiencia horrible. Yo caminaba al frente porque yo tenía la linterna y mi amigo me agarraba del hombro. No veíamos casi nada. Esas risas nos seguían. Las comenzamos a escuchar más y más cerca de todos lados y eran cada vez más fuertes y agudas. En un momento me di vuelta porque sentí algo frío. Al mirar me di con que no era mi amigo el que tenía su mano sobre mí, sino que era una persona cuyo rostro era como un animal. Sé que suena extraño, pero era como si la cara estuviera mezclada con la de una persona y un chancho. Inmediatamente comencé a gritar que me suelte, lo insulté, corrí lo más fuerte que pude hasta la orilla del río. Me quedé esperando por un momento y al ver que mi amigo no venía, empecé a gritar llamándolo. Vi al borde del monte entonces a 3 personas que eran
las mismas mujeres que vimos en el pozo, cada una con una vela en la mano. Caminaban en círculos alrededor de algo. La noche estaba muy fría y oscura, y el miedo se apoderó de mí. En ese instante escuché a mi amigo, la voz de mi amigo, que me llamaba por mi nombre, 2 veces. Con mucho miedo apunté mi linterna hacia el lugar. En ese instante fue como si cuervos o algún tipo de ave grande se levantara en vuelo. Eran 3 o 4. Eran pájaros muy grandes. Parecían también muy pesados. Pude ver a mi amigo tratando de pararse. Corrí hasta él. Él estaba llorando, lo ayudé a pararse. Estaba casi paralizado por el miedo. Después de reponernos, comenzamos a caminar para donde estaban nuestras cosas. Al llegar nos dimos cuenta que los caballos ya estaban muertos, llenos de moscas. Era de noche, no sabíamos qué hacer. Estábamos lejos, pero ninguno de los dos quería quedarse en ese lugar. Tampoco teníamos ganas de cruzar el monte para salir de ahí. Decidimos hacer un fuego con lo que teníamos a mano y aguantar como pudimos hasta que amaneció. Algo nos quedó claro esa noche. Frente nuestro tuvimos algo muy diabólico y tuvimos suerte de salir ilesos para contarlo. Hay una historia que es infame y conocida en una comunidad sanjuanina. Esta historia se trata de aquella vez en la que una aterradora aparición mantuvo en vilo a una comunidad. A lo largo de la historia, en todas partes del mundo, hay gente que afirma haber sido testigo de fenómenos paranormales. Creen haber presenciado la aparición de fantasmas o espíritus o incluso haber logrado captar alguna evidencia fiable de estos hechos. Sin embargo, no en muchas oportunidades estos hechos paranormales logran despertar el interés y el horror en un mismo momento en toda una comunidad, en todo un pueblo. Esto fue lo que sucedió en Villa Don Arturo, en el departamento Santa Lucía, provincia de San Juan, hace varios años ya, cuando vecinos fueron testigos de varios sucesos inexplicables y el barrio se vio conmocionado por un fantasma que rondaba por los fondos y los techos de las casas. Todo comenzó hacia finales de la década del 90. La vida tranquila que llevaban los vecinos comenzó a verse interrumpida por una serie de hechos paranormales. Lo primero ocurrió en el mes de noviembre de 1997, cuando una vecina llamada Claudia Molina vio a una extraña figura en el fondo de su casa, a la que no le pudo dar una explicación. Si bien en un primer momento este hecho aislado no despertó la atención en demasía de los vecinos y rápidamente pasó desapercibido, lo que se vivió unos meses después comenzó a afectar la tranquilidad de todos. La noche del 26 de enero de 1998 sucedió algo que desencadenó una serie de apariciones que aterrorizó a toda la comunidad. Una vecina alertó a otra, a Salomé Páez, que había un foco de incendio y mucho humo en el fondo de su casa. Ante esto, Salomé se dirigió hasta allí y presenció que aquella estela de humo
Tenía una forma humanoide que si bien persistía en el aire, no había señales de haberse producido fuego en ninguna parte. La vecina Páez increpó a esta aparición y de un momento a otro comenzó a sentir que le arrojaban piedras y peñascos a su casa. Les contó lo vivido a unos vecinos y esa misma noche un grupo de jóvenes entró armado con hierros y palos a revisar el patio, pensando que se trataba de un malhechor y, para espanto de todos, las ramas de un olivo comenzaron a sacudirse solas sin que hubiera un viento. No había ningún malhechor en la casa de la vecina Páez. Según los relatos noticiosos, hasta llegaron los uniformados de la sección quinta e intentaron disparar, pero sus armas se trabaron. Sobre este punto, que desconcertó ya a la policía, confirmó el por entonces comisario inspector Jesús Riveros que se debió a desperfectos mecánicos y lo relacionó a una casualidad. Esa noche, muchos de los vecinos de Villa Don Arturo no durmieron, permanecieron en la calle y hacían reuniones para rezar mientras los policías hacían rondas. Aún exaltados por lo ocurrido en la vivienda de Salomé Páez, la noche siguiente los vecinos vivieron momentos de rotundo pánico. Cerca de la noche del 27 de enero, dos jóvenes avisaron que el espectro que los aterrorizó había regresado. Ellos informaron que tan solo un par de cuadras donde la multitud se había reunido, la vecina Elsa Silva había sido atacada cuando caminaba desde el patio al interior de su casa, ubicada en la calle Hugo Watts. Todos los allí presentes, incluidos los policías, se acercaron a esa vivienda para ayudarla. Encontraron a la mujer pálida e inmóvil. Tenía unas extrañas marcas en su pecho producto del ataque. Pese al estado emocional de la mujer, los vecinos lograron calmarla. No obstante, los hechos paranormales se siguieron sucediendo a lo largo de esa misma noche en distintas partes del barrio. Al rato, a pocas cuadras de allí, dos familias aseguraron haber visto a esta extraña figura acechándolos, lo mismo que unos jóvenes que caminaban por la plaza. También hubo vecinos que aseveraban que había un bulto saltando entre los árboles, ruidos en los techos como si cayera una lluvia de piedras. También relataron que se escuchaban gritos en distintas cuadras y hasta los disparos efectuados por un vecino que andaba armado. Sobre lo ocurrido en esa noche en particular, algunos sostenían que todo fue generado por un bromista para asustar a los vecinos. Otros creían en que lo que había vivido ese barrio era producto realmente de un fantasma. En lo que sí coinciden todos fue en que a pesar de estar ante algo desconcertante o tal vez una broma de mal gusto, lo mejor era tomar recaudos al anochecer. Fueron 3 noches más que el barrio se vio convulsionado y tuvo que haber vigilancia policial. Algunos vecinos se reunían en las veredas armados con escobas o palos, mientras que otros bajo la gruta de la imagen de Nuestra Señora de Andacollo en la plaza. Después de unos días, parecía que todo había vuelto a la normalidad, pues no volvieron a vivir otro episodio con esta figura misteriosa. Los vecinos finalmente desistieron de sus guardias y la policía dejó de realizar sus rondas nocturnas. Después de tanta conmoción,
Estos vecinos de San Juan no volvieron a vivir nada extraño o anormal en el barrio. Eso sí, muchos recuerdan aquellas noches con mucho terror. Todas las fuerzas policíacas guardan entre sus historias cientos de momentos que atormentan a sus efectivos durante las noches de guardia. La policía tucumana tiene muchas de ellas. Ser policía es una tarea que demanda muchas veces acceder a lugares inhóspitos, solitarios, lúgubres, y siempre algo puede sorprendernos. El siguiente relato lo envió una mujer que cumple la función de policía en la actualidad. Y lo que nos cuenta sucedió cuando prestaba servicio en la comisaría de Acheral. Fue ella quien recibió un llamado de urgencia y fue acompañada por su marido, también oficial de las fuerzas. En respuesta a este llamado, ambos serían testigos junto a una familia de una situación que según ellos jamás olvidarán. La noche transcurría tranquila en el pueblo de Acheral cuando un llamado telefónico irrumpió en la guardia de aquella noche. Se trataba de una familia del pueblo que vivía sobre la ruta 307. Constantemente decían que por las noches, entrando la madrugada, les arrojaban piedras al techo. Aquella policía que estaba de guardia junto a otros compañeros decidió acudir a aquel llamado junto a su pareja. Cuando llegaron, entrevistaron a los denunciantes y también recorrieron el terreno con linternas, mirando alrededor. Tal vez podían encontrar cuáles eran las personas que arrojaban esas piedras a esta familia. La policía dice que les parecía extraño en general que a la 1:30 de la mañana y en medio del campo alguien se tomara la molestia de ir a una casa que estaba alejada y arrojar piedras. Los policías se quedaron en el lugar más o menos unos 15 minutos, charlando, tratando de sacar un poco más de información a los dueños de aquella casa sobre aquella situación. Esta gente no tenía ni gatos ni mascotas que pudieran subirse al techo y provocar esos ruidos, y los vecinos más cercanos eran unos ancianos que vivían a unos 300 metros. Así que los oficiales descartaron que aquellas piedras o ruidos podían provenir de ahí. Estaba claro que no había nada o nadie que causara esos ruidos. Ya estaba a punto de retirarse el efectivo policial cuando decidieron dar una vuelta más para estar seguros, una vuelta más alrededor de la casa. Constataron que no había nadie, solo se escuchaban el ladrido de algunos perros que estaban en la zona, unos ladridos lejanos. Hasta ahí todo iba con normalidad. Era hora de volver a la guardia. Pero en un instante aquella tranquilidad se fue. Comenzaron a caer piedras, pero no una ni dos, sino una lluvia de piedras. Los perros que estaban en la zona comenzaron a ladrar de una forma muy nerviosa. Tuvimos que refugiarnos en la galería de la casa. Había muchas piedras, era algo increíble, no lo podíamos creer. Tuvimos que verlo. Todo esto duró algunos minutos, pero los policías dicen que fueron los minutos más largos de su vida. Y el ruido de las piedras en el techo era estremecedor. Nunca
supieron de dónde venían aquellas piedras, pero eran enormes y golpeaban con toda furia y violencia el techo. Todos los allí presentes estaban aterrorizados. No entendía a qué se debía aquel ataque. Unos minutos después, aquella lluvia de piedras finalmente se detuvo. No entendían qué había sucedido. Ellos decían que esta situación ya había pasado con anterioridad, siempre a la madrugada, y cuando finalmente se detenía y salían a ver qué pasaba, no encontraban a nadie. La policía, después de presenciar esto y no entender muy bien lo que pasaba, le sugirió a esta familia que llamara a un cura para bendecir la casa. Al regresar a la guardia, la pareja venía charlando, haciéndose preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Qué habían vivido? ¿Qué le dirían a sus compañeros cuando volvieran a aquella seccional? Ellos habían sido esta noche protagonistas de esos hechos insólitos, paranormales, inexplicables que tantas veces habían escuchado de sus compañeros. Hace unos años atrás algo extraño ocurrió en mi casa. Esa sensación de que siempre nos observaban y que un gran peso se posaba sobre nuestros hombros era una constante. Era tan fuerte la sensación de que nos observaban que a veces nos dábamos vuelta muy rápido y veíamos como si una persona saliera corriendo a toda velocidad. Mis hijos decían que vieron un niño asomándose por una de las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr las cortinas. Cuando me acerqué me encontré con una horrible cara arrugada, con ojos vidriosos. Esos ojos se movían de un lado a otro, me miraban con un delirio total. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que me quedaba dormido. En realidad tenía miedo, no me quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba ese rostro, todo arrugado y horrible. Por las mañanas se percibía en mi habitación un olor fétido y eso me empezó a preocupar. Cierto día, aprovechando que toda mi familia se había ido de viaje y yo me había quedado solo a descansar, metí a mis dos perros dentro de la casa para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué estaba pasando, pero antes de llegar pude ver que la perilla se movía, la perilla de la puerta, como si alguien intentara abrirla desde afuera. Mis perros se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y ponían su cola entre sus patas. Estaban asustados. Ellos se fueron hacia mí, hacia mi cama. Alcancé a ver cómo se abría la puerta. Apenas se abría. Y también alcancé a ver cómo algo se asomaba. Una pequeña cabeza se asomaba por detrás de la puerta. Después vi
esa misma cabeza asomándose, pero por mi ventana. Fui hasta la ventana, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como de una patada sonó en la puerta. Vi un par de piernas a través de la cama. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba aterrorizado, pero también asombrado. No podía creer lo que veía. Fui al baño a lavarme la cara para despabilarme. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos, pasé por el comedor y allí vi una silueta traspasar la puerta de entrada. Algo está pasando en mi casa. Hay algo malo aquí. En ese momento no se me ocurrió nada mejor que llamar a mi hermano y contarle lo que estaba pasando. Bueno, intentar contárselo. A pesar de lo loco que parecía todo, me creyó y me dijo que buscara un cura para bendecir la casa. No esperé mucho, inmediatamente salí, eran cerca de las 10 de la noche. Le expliqué al cura lo que había sucedido y sin muchos rodeos decidió en ese momento traer agua bendita a mi casa y bendecirla. Dijimos unas cuantas plegarias y se fue. Aquella noche no pude pegar un ojo, tenía demasiado miedo a pesar de que estaba con mis perros, pero después de aquella noche, aparentemente aquel ente, aquella aparición, no volvió a mi casa.